Hoy queremos estudiar sobre un tema del cual hablamos mucho y una cosa que todos queremos y que todos tenemos o podemos tener y disfrutar de este atributo. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 1. Y en el versículo 16 y el versículo 17 nos van a dar una declaración potente. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y no poder de Dios para cualquier cosa, sino un poder de Dios que viene para beneficiarme a mí y viene para beneficiarte a ti. Es poder de Dios, ¿para qué cosa? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Por eso decía que todos podemos disfrutar de la salvación que viene por medio del poder de Dios a través del evangelio. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y esa salvación le llega a todo aquel que cree. Ahora, para entender lo que la Biblia nos quiere decir aquí y lo que Pablo nos dice y nos recomienda a que no nos avergoncemos del evangelio, tenemos que entender lo que es el evangelio. Porque hay muchos cristianos que se avergüenzan del evangelio. Y por eso Pablo está diciendo, no me avergüenzo. Y si él hace la aclaración de que él no se avergüenza del evangelio, es porque hay otras personas que dicen creer en Dios que se avergüenzan del evangelio. Pero todo aquel que se avergüenza del evangelio es porque no ha entendido el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Pero esa buena noticia de salvación, al nosotros escucharla y a nosotros aceptarla, que es el hecho de creer, es aceptar el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio es poder. Poder de Dios. Y no cualquier poder, sino un poder destructor. Un poder organizador. Y un poder que cambia. Recuerdan que es poder de Dios. Y cuando Dios en el principio crea los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía.
Y dijo Dios. Y al decir Dios hubo poder. Y ese poder transformó la tierra. Ese poder tuvo la capacidad de organizar la tierra. Ese poder es potencia. Y de hecho, la palabra griega que se utiliza para poder en este texto es dínamo. Es dinamita. ¿Saben? Y usted puede poner una libra de dinamita en un edificio y esa libra de dinamita es tan poderosa que es capaz de derrumbarle un edificio o una montaña. Yo recuerdo cuando yo era joven allá en mi pueblo, en Miches, República Dominicana, estaban haciendo una carretera que iba de Miches a Sabana de la Mar y había una montaña que se llama la montaña de Cabezú. Y le decían Cabezú porque esa montaña era muy dura. Toda la tierra alrededor es una tierra muy fértil, pero esa montaña son puras piedras. Y cuando trataron de meterle los gredas y los tractores para romper la montaña, no pudieron. Y yo recuerdo que trajeron dinamita. Y casi todos fuimos a ver, nunca habíamos visto eso, que era poderosa, que rompía la piedra. Y yo recuerdo que aquella montaña de Cabezú tenía una piedra enorme. Y le metieron dinamita. Y cuando aquella dinamita entró en acción, desbarató aquella montaña, desbarató aquella piedra. Y eso es lo que es el evangelio. Poder de Dios. Dinamita de Dios que puede destruir todos los malos hábitos que tú hayas arraigado en tu vida. Todas las malas costumbres, todos los antivalores, el evangelio es capaz de destruirlo. El evangelio destruye tus odios. El evangelio destruye tus enemistades. El evangelio destruye tus rencores. El evangelio destruye las manifestaciones de tu ira. El evangelio destruye tus mentiras. El evangelio destruye tus pleitos, tus disensiones. El evangelio destruye todos esos malos hábitos que hay en tu vida y dice que quiebra el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Un corazón capaz de llevarte a las alturas a que tú puedas reconocer cuando tú eres virtuoso y haces cosas buenas, pero también cuando tú haces cosas malas, cuando te equivocas, porque destruye la soberbia, destruye la arrogancia y en su lugar pone un corazón de paz, un corazón humilde, un corazón lleno de sabiduría. Porque solo los sabios pueden reconocer que son capaces de equivocarse. Y eso es el evangelio. El evangelio te convierte en una mejor madre. Te convierte en una mejor esposa.
en una mejor hija, en una mejor hermana, en un mejor hermano, en un mejor padre, en un mejor hijo, en un mejor ciudadano, en un mejor compañero de trabajo. Si eres jefe, en un mejor jefe. Te convierte en una mejor persona y te llena de paz, te llena de amor y te llena de fe y te llena de esperanza. El Evangelio te da la esperanza de que tú eres salvo, que eres salvo no solo en tiempo futuro, porque déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que la salvación no es futura. La salvación es presente. La salvación es aquí, ahora. Por eso Jesús, cuando llegaba a un lugar, decía: ha llegado la salvación. Y tú tienes que sentirte y tú tienes que comenzar a disfrutar la salvación de Dios aquí y ahora. Tienes que disfrutar ese poder que Dios te ha dado, que se llama evangelio, que te conlleva, te lleva a ser un mejor ser humano en todos los aspectos. Eso es lo que hace el evangelio. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El único poder que es absoluto, pues todo lo puede, es el poder de Dios. Y ese poder de Dios, por medio del evangelio, nos llega a nosotros. Pero ese poder de Dios se manifiesta de una sola manera y de una manera sola. Se manifiesta por medio de la fe. Esa fe que te lleva a las buenas obras de las que hablábamos la vez pasada. Recuerda que decíamos: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú llegas a ser una persona buena y de buenas obras por medio de la fe. Y por eso el evangelio de Dios, dice el versículo 17 de Romanos 1, que se manifiesta por medio de la fe. Porque si tú no tienes fe, jamás tú vas a aceptar el evangelio. Y la fe es algo sencillo, la fe no es algo complicado. Todos tenemos fe. Todos vivimos por fe y desarrollamos la fe continuamente. Todos los días desarrollamos fe. En julio, yo fui a República Dominicana y decidí ir y agarré mi teléfono, entré a un sitio y dije: voy a comprar este pasaje. Y agarré, metí mi tarjeta de crédito. Me dijo: va a salir tal día, tal hora por el aeropuerto de Austin. No me dieron nada, ningún papel, ningún ticket, ningún boleto, ni nada.
Lo único que vi fue que entraron a mi tarjeta de cuenta, mi cuenta, y sacaron 500 y tantos dólares de mi cuenta. Y cuando llegó el día, yo preparé mi mochila, mi maleta, la monté en mi carro y agarré para el aeropuerto. Con la fe de que yo tenía un ticket que no había visto. Y con la fe que me iba a montar en un avión que me iba a llevar hasta República Dominicana. Y cuando llego al aeropuerto, me dicen, ve a la puerta tanto, y yo agarro esa puerta, me monto en un avión. ¿Saben? Yo nunca vi el chofer de ese avión. Nunca me dijeron el nombre. El chofer de ese avión nunca me dijo para dónde me llevaba. Pero yo tenía la fe que yo iba para República Dominicana. Y tenía la fe que ese avión tenía un piloto y que ese piloto sabía lo que estaba haciendo. ¿Eso es fe o no es fe? Porque yo no me le paré al frente al piloto y le dije, oye, ¿cuántas horas de vuelo tú tienes? ¿Cuál es tu experiencia? Enséñame tu resumen para yo ver si tú sabes lo que está haciendo o no. No, yo tenía la fe y la confianza de que al montarme en el avión, ese piloto sabía lo que iba a hacer y sabía dónde me iba a llevar. Eso es fe, así que la fe es sencilla, es práctica, la manejamos todos los días. Así que esa fe tenemos que aprender a depositarla en Dios por medio de el conocimiento y las buenas nuevas de salvación que me llevan a tener el poder que da el Evangelio, pero solo por medio de la fe. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? O sea, el apóstol Pedro no era un hombre de mucha fe. Por eso andaba siempre con su espada. Él creía en su espada. Y cuando Jesús dijo que lo iban a abandonar sus discípulos, Pedro estaba allí. Pedro miró su espada y agarró su espada y dijo, Señor, aunque todos se escandalizaren, yo no. Y recuerden que cuando llegaron a prender a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y vamos a pelear. Pero cuando Jesús le dice, Pedro, envaina tu espada, Pedro comenzó a quedarse atrás y a quedarse atrás. Y cuando a Pedro lo confrontan, ¿qué hace? Niega al maestro, porque era un hombre de poca fe. Y el Señor ya se lo había dicho un año atrás cuando estaba caminando, que le dice, Pedro, ven. Que Pedro dice, maestro, yo quiero caminar como tú sobre las aguas. Y el Señor le dice, Pedro, ven, sí, ven, Pedro, ven. Y Pedro se levanta. Y Pedro duda. ¿Y qué hace? Comienza a hundirse. Entonces clama al Señor, Señor, ven, sálvame. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el problema es que nos llega a nosotros es porque nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro, dudamos.
Nos llenamos de miedo, aunque el Señor nos dice 1000 veces, no temas, no desmaye, yo estaré contigo donde quieras que vaya, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te hago a ti depositario de mi poder, y si yo hice todas estas cosas, tú vas a hacer cosas mayores que esta. ¿Se lo dijo o no se lo dijo a sus discípulos? ¿Somos nosotros sus discípulos, sí o no? Entonces lo que pasa es que nos pasa lo mismo que a Pedro. Dudamos. Y el Señor dice, pide con fe, no dudando nada. Entonces el poder del evangelio se va a manifestar única y exclusivamente por la fe, y por la fe sola. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree en Dios, el que se allega a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos míos, esto es un asunto de fe. Y cuando depositamos nuestra fe en el Señor, creemos en el Señor, recibimos el poder de Dios por medio de la salvación. Pero ese poder de Dios se refleja de fe en fe. Y por eso está escrito varias veces en la Biblia, en Hebreos, en Gálatas, en Abacú, en Santiago, en Romano, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ese poder transformador, ese poder que te hace a ti mejor persona, ese poder que te hace a ti mejor ser humano, ese poder que te hace a ti saber reaccionar positivamente cuando los estímulos que te están llegando a tu vida son estímulos negativos. Ese poder viene por medio de la fe. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa fe en Dios de la misma manera que la desarrollaste en el piloto del avión que te lleva a Guatemala, que te lleva a México, que te lleva a Honduras, que te lleva a El Salvador, que te lleva a Colombia, que te lleva a Perú, que te lleva a Venezuela, que te lleva a Cuba. De la misma forma tiene que desarrollar esa fe en Dios. A Dios tú no lo ves, pero al piloto tú no lo ves tampoco y confía. Tenemos que aprender a confiar en Dios y en su palabra, que Él te va a llevar a seguro puerto. Él te va a llevar. Y a mí me encanta como el Señor lo dice: te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te haré cabeza y no cola. Porque te voy a hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero tú tienes que permitir que Dios obre en tu vida. ¿Y cómo? Desarrollando los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que se tiene que desarrollarlo en ti. Y comenzar a desechar los frutos de la carne. Irlo desechando. Porque
Como son los frutos de la carne y nosotros somos carnales, quiere decir que lo tenemos. Todos nosotros nos enojamos, ¿sí o no? Todos nos enojamos. Pero el Señor dice, tú tienes el derecho de enojarte porque eso es algo hormonal, que cuando hay algo que te molesta, te va a molestar y te va a enojar. Pero, ¿qué debe hacer? ¿Qué cosa? No pequéis. Tú puedes enojarte, pero no peques. Y tú pescas cuando le dice una palabra descompuesta a la persona con la que te enojaste. Cuando llegue la tentación a tu vida, y recuerda que la vez pasada hablamos de la tentación, que Dios no tienta a nadie, que el que es tentado de su propia concupiscencia. Es su formación que sale, son sus hábitos, son su costumbre, es su carácter, su personalidad. Por eso es que es tentado, pero tú tienes que aprender a controlarte a ti mismo. Pero ¿sabes qué? Decía el gran sabio, que la única forma de que nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos es conociéndonos a nosotros mismos. Decía el gran sabio griego, conócete a ti mismo. Lo que quiere decir, hermanos míos, es que nosotros tenemos que pasar tiempo a solas, conociéndome a mí mismo, conociéndote a ti misma. Tienes que pasar tiempo. Nosotros los seres humanos venimos diseñados porque tenemos los ojos mirando hacia el frente y no mirando hacia adentro, a mirar todo el tiempo a los demás y a ver a los demás y a observar a los demás y a ver las virtudes y las fallas de los demás. Pero el Señor Jesús nos dice que no miremos a los demás, que nos miremos a nosotros mismos. Porque la única forma que yo voy a crecer es mirándome a mí, conociéndome a mí mismo. ¿Cuáles son mis errores? Y no decir que no tengo error, porque si digo que no cometo error, que no me equivoco, soy un soberbio y un arrogante prepotente y necio. Así que yo debo de saber que yo cometo errores. Entonces, para evitar esos errores, tengo que estudiarme a mí mismo y saber bajo qué circunstancia yo cometo esos errores. Y comenzar a cambiarla. Y si me doy cuenta que ante un estímulo que me da mi esposa o mi esposo, reacciono de una manera violenta y digo cosas descompuestas, tengo que comenzar a controlar esa situación. Porque si en mi casa todavía hay pleito y hay ira y hay contienda, quiere decir que el poder de Dios por medio de la fe todavía no ha hecho su trabajo en mí. Así que yo tengo que permitir que ese trabajo el Espíritu lo haga. Y tengo que comenzar a trabajar no con mi esposa, sino conmigo. Mi esposa, que trabaje con ella misma. Porque por más que yo me afane y trate de cambiarla, es un trabajo nulo. No lo voy a lograr jamás. Pero yo sí me puedo cambiar a mí mismo.
yo sí puedo pedirle a Dios y decirle, Señor, transfórmame. Señor, quita de mí ese deseo de estar peleando cuando algo no me gusta. Señor, quita de mí ese deseo y ese arrebato de decir cosas que no convienen a las personas que amo o a las personas que no son parte integral de mi círculo. Sí, por la fe yo debo de comenzar a trabajar en mí mismo para que el poder del evangelio se haga una realidad en mi vida. Y yo pueda decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y yo soy una manifestación de eso porque yo era una persona enojona, me enojaba, insultaba, peleaba. Y ya mi vida está llena de paz. Ya yo soy un ser transformado. Entonces, no me avergüenzo de ese poder que trajo paz a mi vida. Y que ese poder me hace vivir en armonía con aquellos que me rodean y con aquellos que yo quiero. Y que me quieren. Que cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, yo puedo mantener la paz y ser un punto de equilibrio y de concordia. Que cuando en mi casa me reúno con mi familia y comienza allí a haber conflicto, yo estoy en la posición de poder controlar esos conflictos y calmar, porque el poder del evangelio transformó mi vida. ¿Y cómo me voy a yo avergonzar de ese poder que me ha hecho tanto bien? Por eso el apóstol decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación. Me salvó de esos malos hábitos, me salvó de esos malos atributos, me salvó de esas malas costumbres. De esa mala conducta me salvó y ahora soy un ser diferente, lleno de paz, lleno de dicha, lleno de amor, lleno de armonía, lleno de felicidad. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso el Señor te dice que el evangelio que se manifiesta por medio de la fe es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues el evangelio, que es la justicia de Dios, que se revela de fe en fe, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y por la gracia de Dios somos justos. Por la gracia de Dios somos salvos. Y por la gracia de Dios podemos vivir en salvación. Y vivir orgulloso de la salvación que Dios nos ha dado hoy a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y llene tu vida de amor, de paz, de armonía, de verdad, de dicha, salud y prosperidad en cada aspecto de tu vida.